Las palabras se deslizaron en mi oído como un secreto que el universo había guardado durante una década. Ahora soy dueña de cada parte de ti. Estaba de pie en una galería de Manhattan rodeada de extraños con ropa de diseñador, copas de champán tintineando, suaves murmullos sobre genio artístico flotando en el aire, cuando doblé una esquina y vi mi propio rostro mirándome. No una fotografía, una pintura. Yo a los 7 años, con la rodilla raspada, las mejillas surcadas por lágrimas, sentada en el porche de la casa de mi infancia en Cedar Falls, Iowa. Un momento que casi había olvidado, un momento que nadie debería haber presenciado, luego otra pintura, y otra, docenas de ellas, toda mi vida plasmada en óleo y lienzo, expuesta para que el mundo la viera. Mis manos empezaron a temblar. Entonces sentí unos brazos rodearme por detrás, vainilla y trementina. Una voz que no había oído en 10 años, pero que reconocería entre cualquier multitud, en cualquier vida. ¿Lara? Mi voz se quebró mientras ella me giraba para que la mirara. La misteriosa artista multimillonaria L. Montgomery. La mujer cuya identidad había cautivado al mundo del arte, era mi mejor amiga de la infancia. La chica que desapareció sin despedirse. La chica que había pasado una década intentando olvidar. Lo que reveló a continuación destrozó todo lo que creía saber sobre nuestra amistad, sobre su desaparición y sobre los sentimientos que había enterrado tan hondo que casi me había convencido de que nunca existieron. Mientras te cuento esta historia llena de emociones, haz clic en la campanita para suscribirte y dinos en los comentarios desde dónde nos ves. Cumplí 32 años un martes, sola en mi apartamento de Brooklyn, comiendo sobras de pad thai y calificando obras maestras de pintura con los dedos de mi clase de jardín de infancia. No hubo fiesta, ni velas que soplar. Solo el zumbido del radiador y el lamento distante de una sirena en algún lugar de la ciudad. Capté mi reflejo en la ventana oscurecida. Ojos cansados, el pelo escapándose de la coleta. Una mujer que de alguna manera se había vuelto invisible incluso para sí misma. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de mi madre. «Feliz cumpleaños, cariño. ¿Sigues soltera? Tu prima Jennifer acaba de comprometerse. ¡Con un médico!». Puse el teléfono boca abajo. La verdad era que había dejado de buscar el amor hacía años. Cada relación se sentía como usar zapatos que casi calzaban. Lo suficientemente cerca para caminar. Nunca lo suficientemente cómodos para correr. Me había convencido de que la satisfacción era suficiente. Que la risa de mis alumnos y mi pequeño apartamento con la gotera encima del baño eran suficientes. Pero esa noche soñé con Cedar Falls, con campos de maíz extendiéndose hacia un cielo infinito, con una chica de pelo oscuro y salvaje y dedos manchados de pintura que una vez me dijo que yo era la persona más interesante que había conocido. Lara Montgomery. No había pronunciado su nombre en voz alta en años. Pensar en ella se sentía como presionar una contusión, ese dolor sordo de algo sin resolver. Habíamos sido inseparables desde los 6 hasta los 18 años. Ella era la artista, yo era su público. Ella veía belleza en todo, la forma en que la luz golpeaba un charco, el patrón de las grietas en la acera, el tono exacto de oro en mis ojos cuando reía. Ella me hizo sentir vista de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Luego, el verano después de la graduación de la escuela secundaria, simplemente desapareció, sin despedirse, sin explicación. Su familia dijo que se había ido a estudiar arte a Europa. Escribí cartas que nunca fueron respondidas. Llamé a un número que finalmente fue desconectado. Finalmente, dejé de intentarlo. Me mudé a Nueva York para la universidad. Construí una vida. Enterré su recuerdo tan hondo que la mayoría de los días casi olvidaba la forma de su sonrisa. Casi. 3 semanas después de mi cumpleaños, llegó el sobre. Papel grueso color crema. Letras grabadas en oro. Una invitación a una exposición de arte llamada La Musa Invisible, de la misteriosa artista L. Montgomery. Casi lo tiré. Yo no encajaba en galerías elegantes. Era una maestra de jardín de infancia que consideraba un buen día aquel en el que nadie comía pegamento. Pero algo en la letra del sobre me oprimió el pecho. Rizos y curvas familiares. Una caligrafía que habría reconocido en cualquier lugar. Imposible, me dije. Coincidencia. Aún así, me encontré de pie frente a la galería una lluviosa tarde de jueves, con el corazón latiéndome contra las costillas como si intentara escapar. El portero miró mi vestido de segunda mano con una lástima apenas disimulada. Casi me di la vuelta. Pero entonces las puertas se abrieron,
y una luz cálida se derramó sobre la acera mojada como una invitación. Entré. La galería era abrumadora, techos altísimos, iluminación suave, cientos de personas que parecían sacadas de las páginas de una revista. Apreté mi invitación como un salvavidas, abriéndome paso entre conversaciones sobre pinceladas y visión y el misterio de L. Montgomery. Estaba buscando el baño cuando doblé la esquina hacia la sala principal de exposiciones, y mi corazón se detuvo, porque mirándome desde un lienzo enorme había una niña de 7 años con una rodilla raspada. Me quedé inmóvil, mi reflejo distorsionado en el cristal que protegía la pintura. La rodilla raspada. Las mejillas surcadas por lágrimas. El azul exacto y descolorido de mi vestido favorito de la infancia. Recordé ese día con una claridad repentina y sorprendente. Había estado corriendo en mi bicicleta por Miller Street cuando la rueda se enganchó en un bache. Salí volando. Lara había aparecido de la nada, sus brazos delgados de alguna manera lo suficientemente fuertes como para levantarme sobre su espalda y llevarme a casa, aunque ella era más pequeña que yo. Mi madre me limpió las heridas mientras Lara me sostenía la mano, apretándola cada vez que hacía una mueca. ¿Cómo pudo alguien capturar esto? ¿Cómo lo supieron? Me moví al siguiente cuadro como una sonámbula. Yo a los 15, encorvada detrás de las gradas del instituto, llorando. Sabía exactamente cuándo fue esto. Jessica Morrison me había acorralado en el vestuario, llamándome bicho raro por mirarla demasiado tiempo. La vergüenza había sido asfixiante. Había pensado que estaba sola ese día. Había estado segura de que nadie me vio. La tercera pintura era yo a los 22, sentada en la ventana de mi apartamento con una taza de café, la luz de la mañana capturando el vapor que subía de la taza. Miraba algo más allá del marco, mi expresión suave, desprotegida, privada. Nunca supe que alguien me estaba observando. Había docenas más. Mi graduación de la escuela secundaria. Mi primer apartamento en Brooklyn. Caminando por Central Park, con hojas de otoño enredadas en mi pelo. Riendo con un artista callejero. Llorando en un cine. Momentos tan íntimos, tan personales, que verlos expuestos se sentía como ser desnudada en público. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré a un pilar para sostenerme. Disculpe, ¿está bien? Una asistente de la galería apareció a mi lado, la preocupación arrugándole la frente. ¿Quién pintó esto? Mi voz salió estrangulada. ¿Quién es L. Montgomery? La asistente sonrió misteriosamente. La artista prefiere permanecer anónima. Le añade al «necesito saberlo». Le agarré el brazo con más fuerza de la que pretendía. Por favor. Su sonrisa flaqueó. Lo siento, señora. No tengo esa información. La solté. Mis manos temblaban. A mi alrededor, extraños adinerados sorbían champán y discutían la intimidad inquietantes de la obra, la exquisita vulnerabilidad de la musa. No tenían idea de que estaban diseccionando mi vida. Necesitaba aire. Necesitaba irme. Necesitaba entender cómo era posible esto. Me giré hacia la salida y sentí unos brazos rodearme por detrás. El aroma me golpeó primero, vainilla y trementina, una combinación tan específica, tan dolorosamente familiar, que mis rodillas casi cedieron. He esperado 10 años para que vieras esto. La voz fue un susurro en mi oído, baja y temblorosa. He esperado 10 años para decirte la verdad. No podía moverme. No podía respirar. No podía hacer nada más que quedarme allí mientras el mundo se inclinaba sobre su eje. ¿Lara? Ella me giró lentamente, y allí estaba. La chica de pelo salvaje de Cedar Falls se había transformado en algo más afilado, más pulido, ropa de diseñador, pómulos que podrían cortar el cristal. Pero esos ojos, marrón cálido con motas doradas, esos no habían cambiado en absoluto. Hola, Maya. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. 1000 preguntas lucharon por un espacio en mi lengua. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué te fuiste? ¿Cómo pintaste todo esto? ¿Por qué no te despediste? Pero lo que salió fue diferente. ¿Eres L. Montgomery? ¿Eres la artista multimillonaria de la que todo el mundo ha estado hablando? Ella asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué todo esto? Ella tomó mis manos entre las suyas. Las manos de Lara temblaban tanto como las mías. 10 años. 10 años de silencio, y ahora estaba de pie ante mí como un fantasma al que se le ha dado carne. Ven conmigo, dijo suavemente. Hay más que necesitas ver. Debería haberme negado.
Debería haber exigido respuestas allí mismo, frente a la multitud que sorbía champán y las pinturas de mis momentos robados. Pero su mano en la mía se sintió como la respuesta a una pregunta que me había estado haciendo toda la vida. Me guió a través de una puerta marcada «Privado», por un pasillo iluminado por cálidos apliques, a una habitación que nunca podría haber imaginado que existiera. Cajas, cientos de ellas, del suelo al techo, etiquetadas por año, 2014, 2015, 2016, hasta ahora. ¿Qué es esto? Respiré. Lara soltó mi mano y se acercó a la primera caja. Sus dedos temblaron al levantar la tapa. Dentro había cartas, docenas de ellas, sobres amarillentos dirigidos a mí, nunca enviados, nunca entregados. Me entregó el primero. El papel estaba suave por el tiempo, la tinta descolorida pero legible. Querida Maya, leí en voz alta, mi voz apenas un susurro. Escribo esto desde el aeropuerto. Estoy a punto de abordar un avión a París, y me voy porque estoy aterrorizada de lo que siento por ti. Se me cerró la garganta. Te he amado desde que teníamos 12 años y me tomaste la mano durante la tormenta. Te he amado a través de cada novio que has tenido. Cada vez que lloraste en mi hombro por chicos que no te merecían. Cada momento en que me miraste como si solo fuera tu amiga cuando yo quería ser mucho más. Levanté la vista. Lara lloraba en silencio. Las lágrimas le corrían por la cara sin hacer ruido. Sigue leyendo, susurró. Por favor. Leí carta tras carta. Su miedo al rechazo. Su vergüenza por amar a otra mujer en un pequeño pueblo de Iowa. Su convicción de que yo era heterosexual. De que nunca me vería como algo más que una amiga. De que confesar significaría perderme para siempre. La noche antes de irme, decía una carta, te quedaste dormida en mi hombro viendo películas viejas. Olías a champú de fresa y tu pelo estaba en mi cara y pensé que mi corazón iba a explotar. Casi te lo dije entonces. Casi pronuncié las palabras. Pero luego murmuraste el nombre de Kevin en tu sueño, ese chico estúpido con el que salías. Y lo supe. Supe que nunca sentirías lo que yo siento, así que huí. Apreté la carta contra mi pecho. En la siguiente caja, billetes de avión. Vuelos de París a Nueva York. Comprados y cancelados, una y otra vez. Durante 10 años, cada vez que me sentía lo suficientemente valiente como para volver, dijo Lara, con la voz ronca. O cada vez que me convencía de que quizás, solo quizás, tú también podrías amarme. Y cada vez me eché para atrás. Me entregó un diario de cuero, con el lomo agrietado por años de uso. Ábrelo por cualquier página. Abrí una página al azar. 15 de junio de 2019. Maya, Maya, Maya. Hoy pinté sus ojos por 100ª vez y aún no lograba captarlos bien. Nada de lo que crees era tan hermoso como lo real. La extraño tanto que no puedo respirar. Cada página, cada una de ellas. Mi nombre, rodeado de confesiones y anhelo, y un amor tan absorbente que había construido un imperio. Me observaste, dije. La verdad se hizo evidente. Todos estos años. Tenías gente. Nunca te acosé, dijo rápidamente. Tenía un investigador privado que me enviaba fotos a veces, solo para saber que estabas bien, solo para ver tu cara. Y pintaba de memoria, de los recuerdos que nunca dejaron de atormentarme. Debería haberme enfadado. Debería haberme sentido violada. Pero todo lo que sentí fue el peso de 10 años perdidos oprimiéndome el pecho. Toda la exposición, continuó Lara, con la voz quebrada. Cada pintura, cada pieza. Nunca se trató de arte, Maya. Se trató de ti. Siempre se trató de ti. Construí un imperio solo para tener algo digno que ofrecerte cuando finalmente encontrara el valor para volver a casa. Abrí la boca para responder. Y la puerta se abrió de golpe. Una mujer con un elegante vestido rojo estaba en el umbral, su expresión glacial. «Lara, cariño». Su voz goteaba algo afilado. «Los críticos están esperando. ¿Y quién es exactamente esta?» La mujer de rojo me examinó como si fuera algo desagradable pegado a la suela de su tacón de diseño. «Ella es Maya», dijo Lara, con la voz tensa. «Maya, ella es Victoria Chen, mi gerente de galería». La sonrisa de Victoria no llegó a sus ojos. «Ah, la musa». Lo hizo sonar como un diagnóstico. «Qué pintoresco que realmente existas. Casi pensé que Lara te había inventado por completo». De repente me sentí dolorosamente consciente de mi vestido de segunda mano, mis uñas sin pintar, la forma en que no encajaba en este mundo de champán y lienzo. «Victoria,
Por favor, danos un momento, dijo Lara. Los críticos no esperarán para siempre, cariño, tampoco los compradores. Tenemos $30 millones en transacciones pendientes por tu pequeña confesión de esta noche. Su mirada me atravesó. Espero que tu musa aprecie lo que te ha costado. Esta exposición debía cimentar tu legado, no convertirse en un diario personal. Salió, dejando veneno a su paso. Debería irme, me oí decir. No. Lara me agarró la mano. Maya, por favor, he esperado 10 años. Victoria no importa. Nada de esto importa excepto tú. ¿Construiste todo esto por mí? Señalé las cajas, las cartas, el imperio de anhelo que había construido. Lara, soy maestra de jardín de infancia. Gano $40,000 al año. No sé nada de arte, ni de galerías, ni del mundo en el que vives ahora. Ese mundo no significa nada. Su agarre se apretó. Eres lo único que ha significado algo. Solté mi mano. Mi corazón latía a 1000. Y no solo por las revelaciones. ¿Por qué no me hablaste? En aquel entonces. Antes de que te fueras. ¿Por qué no dijiste nada? Porque estaba aterrorizada. Su voz se quebró. Porque crecí en Cedar Falls, Iowa, donde la gente susurraba sobre ese tipo de personas. Y mi padre me decía cada domingo que la homosexualidad era un pecado, porque te amaba tanto que se sentía como morir, y estaba convencida de que si te lo decía, perdería a la única persona que alguna vez me hizo sentir que importaba. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Fui una cobarde, Maya. Lo sé ahora. Pasé 10 años construyendo algo que esperaba que fuera digno de ti, cuando debería haberme quedado y haber sido honesta. La ira que quería sentir seguía disolviéndose en otra cosa, algo que había estado enterrado en mi pecho durante tanto tiempo que había olvidado su nombre. ¿Sabes por qué todas las relaciones que he tenido han fracasado? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Lara se quedó inmóvil, porque cada vez algo se sentía mal. Faltaba algo. Y nunca entendí que era hasta ahora mismo, de pie en esta habitación rodeada de pruebas de que alguien me amaba completa, totalmente, de una manera que nunca me permití imaginar. Me acerqué. Cuando te fuiste, me dije a mí misma que estaba bien. Salí con hombres porque eso era lo que creía que debía hacer. Me convencí de que el dolor que sentía era solo extrañar a mi mejor amiga. Pero no era eso, ¿verdad? Nunca fue solo amistad. Maya. Pensaba en ti constantemente. Cada vez que veía pelo oscuro y salvaje o sentía olor a trementina. Cada vez que alguien mencionaba Iowa o arte o París, eras un fantasma que no podía exorcizar. Ahora yo también lloraba. Ambas de pie en esa habitación llena de cartas y anhelo. 10 años de distancia disolviéndose entre nosotras. No sé qué es esto, susurré. No sé cómo hacer esto, pero sé que cuando me rodeaste con tus brazos allí afuera, algo dentro de mí finalmente tuvo sentido. Lara acortó la distancia entre nosotras. Su mano ahuecó mi cara, suave como pinceladas. ¿Hay alguna posibilidad, respiró, de que sientas siquiera una fracción de lo que yo siento por ti? Le respondí besándola. No fue como nada que hubiera experimentado antes. Era volver a casa. Era despertar. Era cada momento en que me había sentido incompleta de repente volviéndose completo. Cuando finalmente nos separamos, ambas sin aliento, Lara rió. Un sonido tan lleno de alegría que me hizo doler el corazón. He soñado con esto durante 10 años, dijo. Entonces deja de soñar, susurré. Estoy aquí mismo. La puerta se abrió de golpe de nuevo. Victoria estaba allí, teléfono en mano, rostro pálido. Lara, tenemos un problema. Alguien filtró tu identidad. Todos los reporteros de Nueva York están afuera exigiendo respuestas. Las siguientes 3 semanas fueron un caos. La cara de Lara estaba de repente en todas partes. Portadas de revistas, segmentos de noticias, hashtags en tendencia. La misteriosa L. Montgomery, revelada como la heredera de la fortuna textil Montgomery, que había huido a París a los 18 y se había convertido en un enigma artístico. La historia era irresistible para la prensa. Artista multimillonaria pasa una década pintando a su musa secreta. Confesión romántica oculta a plena vista. El mundo quería saberlo todo, incluyendo quién era yo. Maestra de jardín de infancia de Brooklyn, identificada como la musa de él, Montgomery. El titular apareció a los pocos días, acompañado de mi foto de la facultad con aspecto confuso y ligeramente borroso. Mi vida tranquila se evaporó.
Reporteros acamparon frente a mi edificio de apartamentos. Los padres en la escuela me apartaban para susurrar preguntas. Mi madre llamó 17 veces en un día, dejando mensajes de voz cada vez más histéricos sobre lo que pensarían los vecinos. «Mamá», dije cuando finalmente respondí. «No voy a discutir esto. Maya Luis, sales en las noticias besando a una mujer. La señora Patterson me enseñó las fotos. Por favor, dime que esto es algún tipo de malentendido». Colgué. Lara intentó protegerme de lo peor. Me ofreció una habitación en su ático, guardias de seguridad, abogados para manejar a la prensa. Pero yo estaba demasiado abrumada para aceptar. «Necesito espacio», le dije por teléfono, con la voz hueca. «Necesito pensar. Maya, por favor, no me apartes. No ahora. No después de que finalmente nos encontramos. No te estoy apartando. Solo... Pasé 32 años siendo invisible. Y ahora mi cara está en todas partes. Y todo el mundo tiene una opinión sobre mi vida. Y ya no sé quién soy». El silencio se extendió entre nosotras. «Entiendo», dijo finalmente, aunque pude oír el dolor en su voz. «Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí». Pero los días se convirtieron en semanas. Me sumergí en el trabajo, en la simple comodidad de las barras de pegamento y el papel de construcción y los niños a quienes no les importaban los escándalos del mundo del arte. Dejé de responder las llamadas de Lara. Me dije a mí misma que necesitaba tiempo, pero la verdad era que estaba aterrorizada. Amar a Lara significaba cambiarlo todo. Significaba dejar la vida segura y pequeña que había construido. Significaba decepcionar a mi madre, confundir a mis amigos, entrar en un mundo al que no pertenecía. Era más fácil esconderse. Hasta la tarde en que llegué a casa y encontré un sobre deslizado bajo mi puerta, sin remitente. Solo mi nombre, con una letra que ahora reconocía al instante. Dentro había una sola foto. Lara y yo a los 12 años, cubiertas de barro, sonriendo a la cámara con la alegría pura e incondicional de la infancia. Había olvidado que esta foto existía. En el reverso, con su letra cuidada, encontré esto en el ático de mi madre. Eras mi persona favorita entonces. Sigues siendo mi persona favorita ahora. No me rindo con nosotras, Maya. Esperaré el tiempo que sea necesario, pero por favor, sabe que cada día sin ti se siente como media vida. Mis manos temblaron. Me senté en mi cama y miré esa foto durante horas. Maya de 12 años, radiante, con el brazo alrededor de su mejor amiga, completamente ajena a que esta chica de pelo salvaje un día pondría su mundo patas arriba. Esa noche, soñé con Cedar Falls, con tormentas y accidentes de bicicleta y tomarnos de la mano en la oscuridad. Con todos los momentos que me había dicho a mí misma que no significaban nada, cuando lo habían significado todo. Me desperté llorando. A la mañana siguiente, me tomé un día libre en el trabajo. Empaqué una pequeña maleta y reservé un vuelo a París. La asistente de Lara había mencionado que regresaba a su estudio allí, para escapar del frenesí mediático y trabajar en nuevas piezas. Tenía la dirección de una de sus cartas, las que finalmente me había dejado guardar. 15 horas después, me encontraba en una calle empedrada de Montmartre, con el corazón latiéndome, mirando una encantadora puerta azul. Levanté la mano para llamar. La puerta se abrió antes de que pudiera, y allí, de pie, no estaba Lara, sino Victoria Chen, vistiendo solo una bata de seda y una sonrisa triunfante. Se me cayó el corazón al estómago. «Vaya, vaya». Victoria se apoyó en el marco de la puerta, su sonrisa afilada como cristal roto. «La musa llega». Qué deliciosamente dramático. No podía hablar. Mi cerebro aún estaba procesando la imagen de ella en esa bata, en la puerta de Lara, a las 8 de la mañana. «Lara está en la ducha», continuó Victoria, examinando sus uñas perfectas. «Saldrá en breve. ¿Te gustaría esperar?» Yo... Mi voz salió estrangulada. Debería irme. Me giré para irme, ya sintiendo que mi corazón se rompía, cuando la voz de Lara resonó detrás de mí. «¿Maya?» Apareció en el umbral, completamente vestida con un mono manchado de pintura, el pelo salvaje y mojado de lavar pinceles. Miró entre Victoria y yo, y su cara se puso blanca. «¿Qué está pasando?» Su voz era de hielo. «Victoria, ¿por qué llevas mi bata?» «Hacía frío, cariño». La sonrisa de Victoria no flaqueó. «Y derramé café en mi vestido. Ya sabes lo torpe que puedo ser». «Fuera. Lara. Ahora».
La sonrisa de Victoria finalmente se resquebrajó. Me miró con algo parecido al odio, luego pasó junto a nosotras y desapareció por la calle. Maya. Lara me agarró las manos. Lo que sea que ella estuviera tratando de hacerte pensar. Estaba en tu bata. Apareció hace una hora sin invitación. Afirmó que necesitaba discutir los números de la exposición. Ha estado intentando inmiscuirse en mi vida personal durante años. Nunca le di ninguna razón para pensar. Lara, volé 15 horas para encontrar a otra mujer abriendo tu puerta en lencería. No sé qué pensar. Entonces déjame mostrarte. Me atrajo hacia adentro, a través de un estudio lleno de lienzos y el fuerte olor a trementina, hasta una pared que no esperaba. Más pinturas, todas yo, recientes, pintadas en las últimas 3 semanas. Yo corrigiendo trabajos. Yo riendo por algo fuera de cuadro. Yo durmiendo, con la boca ligeramente abierta, vulnerable y desprotegida. Te pinto de memoria, dijo Lara en voz baja. Todos los días, porque incluso cuando no respondes mis llamadas, incluso cuando estoy aterrorizada de haberte perdido de nuevo, sigues siendo todo lo que veo. Se me cerró la garganta. Victoria ha estado intentando sabotear esto desde el principio, continuó Lara. Quería que la musa siguiera siendo un misterio. Pensó que el romance era mejor como marketing que como realidad. Cuando tú apareciste en escena, vio cómo su control se le escapaba. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería cargarte con más drama. Ya estabas abrumada. Pensé que podría manejarla sola. Me hundí en un taburete salpicado de pintura. Siento haber desaparecido, susurré. Tenía miedo. Pasé toda mi vida siendo invisible, y de repente todo el mundo me miraba, y no sabía cómo manejarlo. No tienes que disculparte. Lara se arrodilló ante mí, tomándome las manos. Pasé 10 años huyendo de ti. Entiendo el miedo mejor que nadie. Ya no quiero huir. Me miró, la esperanza amaneciendo en sus ojos. Volé a París, dije, porque no podía pasar un día más fingiendo que no te amo. Porque esa foto nuestra a los 12 años me recordó quién era antes de aprender a tener miedo. Porque pasaste una década construyendo una carta de amor para mí, y quiero pasar el resto de mi vida escribiéndote una de vuelta. La cara de Lara se arrugó. Me atrajo a sus brazos, y nos abrazamos en ese estudio salpicado de pintura mientras París zumbaba fuera de las ventanas. Tengo algo que decirte, murmuró contra mi pelo. Algo que debería haber dicho antes. ¿Qué? Se apartó, su expresión seria. La finca de mi familia, la de Cedar Falls. La compré de nuevo el año pasado. La he estado renovando. Esperaba, quizás algún día, podríamos volver a casa juntas. La miré fijamente. ¿Compraste nuestro pueblo? Solo la casa, y las tierras de cultivo circundantes, y quizás la antigua escuela donde solíamos escondernos durante el recreo. Una risa burbujeó a través de mis lágrimas. Lara Montgomery, ¿me estás pidiendo que me mude a Iowa contigo? Te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo, donde quieras, como quieras. Solo te quiero a ti, Maya. El resto son detalles. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Lo miró y se puso pálida. Es mi abogado, necesito atender esto. Se apartó y vi cómo su rostro se transformaba mientras escuchaba. Conmoción, ira, algo que parecía devastación. Cuando colgó, su voz era apenas audible. Victoria. Vendió fotos a los tabloides, privadas, nuestras, en la galería, y está afirmando que le robé sus ideas para la exposición. La amenaza de la demanda cayó sobre nosotras como una tormenta de invierno, repentina e implacable. El equipo legal de Victoria presentó documentos alegando robo de propiedad intelectual, daños morales y una docena de otras acusaciones tan descabelladas que habrían sido ridículas de no ser tan peligrosas. Ella se presentó como la mente maestra detrás del éxito de L. Montgomery, la socia en la sombra que había moldeado la visión de Lara sin recibir ningún reconocimiento. Las fotos de los tabloides que había vendido se convirtieron en evidencia de su íntima implicación en el proceso creativo. Los abogados de Lara nos aseguraron que las acusaciones nunca prosperarían en los tribunales. Victoria no tenía documentación, ni contratos, nada más que su palabra contra una década de trabajo en solitario de Lara. Pero el daño no era solo legal, era público. Cada portal de cotilleos publicó la historia. Cada programa de entretenimiento debatió si la misteriosa artista multimillonaria había construido su imperio sobre ideas robadas. Y yo me convertí en la villana de la narrativa de Victoria. Ingenua maestra de jardín de infancia seduce a artista vulnerable.
rezaba un titular. ¿Es Maya la verdadera manipuladora detrás de los millones Montgomery? Dejé de leer las noticias después de eso. El primer mes fue el más difícil. Lara se volcó en el control de daños, pasando horas con abogados y publicistas, mientras yo vagaba por su ático sintiéndome inútil. La vida que acabábamos de empezar a construir juntas estaba bajo asedio antes de que hubiéramos sentado las bases. Una noche, la encontré llorando en su estudio a las 3 de la mañana, rodeada de lienzos a medio terminar. Nunca debí haber hecho la exposición, susurró cuando la abracé. Debí haberte mantenido en secreto, habernos mantenido en secreto. Entonces nada de esto habría pasado. Entonces no nos habríamos encontrado de nuevo. Quizás eso habría sido mejor. Para ti. Tenías una vida tranquila antes de mí. Una vida normal. Me aparté y la obligué a mirarme. Mi vida tranquila estaba vacía, Lara. Vivía por inercia, fingiendo que la satisfacción era suficiente porque tenía demasiado miedo de querer más. No arruinaste mi vida. Me despertaste. Ella buscó en mi rostro, buscando desesperadamente consuelo. No sé cómo arreglar esto, admitió. Tengo todo este dinero, todos estos recursos, y no puedo hacer desaparecer las mentiras de Victoria. No puedo protegerte de lo que la gente dice. Entonces, dejemos de intentar que las cosas desaparezcan. Arrojemos luz en su lugar. La idea me vino completamente formada, como si hubiera estado esperando entre bastidores en mi mente exactamente para este momento. Toda la historia de Victoria depende de que yo sea una ingenua forastera que se topó con tu mundo. Dije lentamente, el plan tomando forma mientras hablaba. Ella cuenta con que me quede en silencio, invisible, dejando que otras personas definan quién soy. ¿Qué sugieres? Quiero contar nuestra historia, la historia real, cada parte de ella, la amistad de la infancia, las cartas, la década de anhelo, todo. En nuestros términos, con nuestras palabras, antes de que alguien más pueda distorsionarla. Los ojos de Lara se abrieron. Maya, eso significaría exponerlo todo. Las fotos, el investigador privado, la forma en que te observé desde lejos. La gente podría pensar. La gente ya piensa lo peor. Démosles la verdad y que ellos decidan. Era aterrador. Había pasado 32 años evitando la atención, construyendo una vida lo suficientemente pequeña como para sentirme segura. Ahora proponía salir al centro de atención voluntariamente, para hacerme vulnerable a millones de extraños. Pero se acabó esconderse. Se acabó dejar que el miedo dictara mis decisiones. Se acabó ser invisible. Llamé a Emma Chen, una antigua compañera de universidad que se había convertido en una periodista de investigación conocida por su integridad y compasión. Había cubierto historias de amor y pérdida, de personas comunes atrapadas en circunstancias extraordinarias. Confiaba en ella para que contara nuestra historia con honestidad. La entrevista duró 3 días. Nos sentamos en el estudio de Lara, rodeadas de los cuadros que lo habían iniciado todo, y hablamos sobre Cedar Falls y las tormentas y el terror de amar a alguien que pensabas que nunca podrías tener, sobre las cartas que nunca se enviaron y los billetes de avión que nunca se usaron, sobre 10 años de silencio y el momento en que todo cambió. Lara le mostró a Emma las cajas, los diarios, la evidencia de un amor tan avasallador que había construido un imperio. «Sé cómo podría parecer esto», dijo Lara en voz baja, mientras Emma examinaba una pila de confirmaciones de vuelos cancelados. Obsesivo, quizás incluso perturbador. Contraté a alguien para que me enviara fotos de Maya. La pinté sin su conocimiento. Desde cualquier punto de vista objetivo, mi comportamiento fue humano. La interrumpí. Fue humano. Amabas a alguien que pensabas que nunca podrías tener, y encontraste una manera de mantener ese amor vivo sin interferir en mi vida. Nunca me contactaste, nunca te entrometiste, simplemente me recordaste. Emma nos miró a ambas, con expresión pensativa. ¿Y estás de acuerdo con todo esto, Maya? ¿La vigilancia, las pinturas, la década de devoción secreta? Consideré la pregunta cuidadosamente. Cuando vi esos cuadros por primera vez, me quedé en shock, abrumada, quizás incluso un poco asustada. Pero luego leí las cartas. Vi los billetes cancelados. Entendí que Lara no me estaba observando porque quisiera poseerme. Me estaba observando porque no podía soportar dejarme ir por completo. Porque amarme a distancia era la única forma que conocía de sobrevivir. Tomé la mano de Lara. Vivimos en un mundo que nos dice que el amor debe ser fácil.
Que debes seguir un guión, conocer a alguien, salir con esa persona, caer en una rutina cómoda. Pero el amor real es desordenado, es complicado. A veces se necesitan 10 años y 1000 kilómetros y decenas de cartas, sin enviar antes de que encuentres el coraje para decir lo que siempre has sentido. El artículo de Emma se publicó 2 semanas después. La respuesta fue diferente a todo lo que hubiera podido imaginar. Llegaron mensajes de todo el mundo. Mujeres que habían ocultado sus sentimientos durante décadas, aterrorizadas por el rechazo o el juicio. Mujeres que habían perdido amistades porque el peso del amor no expresado se volvió demasiado pesado de llevar. Mujeres que se vieron reflejadas en nuestra historia y finalmente se sintieron autorizadas a ser honestas sobre a quién amaban. El hashtag Musa Invisible fue tendencia mundial durante casi una semana. El apoyo llegó de lugares inesperados. Los padres de mis antiguos alumnos, quienes había asumido que me juzgarían, enviaron flores y tarjetas. Mi directora me dio un abrazo y me dijo que estaba orgullosa de mi valentía. Incluso extraños en el metro me reconocieron y me ofrecieron palabras de aliento en voz baja. La demanda de Victoria se desmoronó bajo el peso de la opinión pública. Sus afirmaciones de robo intelectual fueron sistemáticamente desmanteladas por historiadores del arte que rastrearon el estilo de Lara hasta sus primeras obras de París, años antes de que Victoria apareciera en escena. El tabloide que había publicado sus fotos robadas se enfrentó a boicots de anunciantes y finalmente emitió una disculpa pública. La propia Victoria se retiró por completo del mundo del arte, su reputación destruida no por nuestro contraataque, sino por su propia extralimitación. Pero la reivindicación, por muy satisfactoria que fuera, palideció en comparación con lo que vino después. Lara había estado guardando un secreto propio. 3 meses después de la publicación del artículo, me sacó de Manhattan sin explicación, a través del túnel Lincoln y hacia autopistas que se extendían hacia el horizonte. Observé cómo la ciudad desaparecía por el espejo retrovisor y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Una opresión que no me había dado cuenta de que llevaba. ¿A dónde vamos?, pregunté por 20ª vez. A casa, dijo simplemente. Condujimos durante horas, a través de Nueva Jersey y Pensilvania, a través de Ohio y hacia la extensa llanura del Medio Oeste. El paisaje se transformó a nuestro alrededor. Los rascacielos dieron paso a los suburbios. Los suburbios se disolvieron en tierras de cultivo, hasta que estuvimos rodeadas de nada más que maíz y cielo, y la cinta interminable de carretera. Sabía a dónde íbamos antes de que ella me lo dijera. Cedar Falls, Iowa. Población 3200. El pueblo donde habíamos crecido, donde nos habíamos hecho mejores amigas, donde todo había comenzado. Pero cuando Lara giró en Miller Street, al principio no reconocí la casa. Mi hogar de la infancia había sido modesto. Pintura descascarillada, porche hundido, el tipo de lugar que revelaba las dificultades de sus dueños. La casa que tenía ante mí ahora estaba transformada. Pintura blanca fresca, un porche que rodeaba la casa con mecedoras, jardines rebosantes de flores. El roble donde Lara y yo solíamos trepar seguía allí, pero todo lo demás había sido restaurado con amor y esmero. Lara, respiré. ¿Qué hiciste? La compré el año pasado, dijo, con la voz cargada de emoción, cuando los Henderson decidieron vender. No podía dejar que alguien más la tuviera. No podía dejar que nuestros recuerdos se convirtieran en el hogar de otra persona. Me guió por los escalones del porche. Madera nueva, sólida y lisa bajo mis pies, y abrió la puerta principal. El interior era aún más impresionante. La estructura de la casa permanecía, pero todo había sido actualizado con esmero e intención. Suelos de madera originales, restaurados hasta un brillo cálido. La chimenea donde habíamos asado malvaviscos de niñas, ahora funcional de nuevo. Ventanas que inundaban cada habitación con la luz del sol de Iowa. Pero fueron los detalles los que me desarmaron. En la repisa de la chimenea, fotos enmarcadas. Nosotras a los 12, cubiertas de barro. Nosotras a los 15, riendo por algo olvidado hace mucho tiempo. Mi familia, su familia, congeladas en momentos de alegría. En la cocina, los mismos azulejos amarillos que mi madre siempre había querido pero nunca pudo permitirse. Y en lo que había sido mi dormitorio de la infancia, ahora transformado en un estudio, un caballete frente a la ventana con un cuadro a medio terminar de la vista, la misma vista que había contemplado durante 18 años, soñando con algo más. No sabía si querrías esto, dijo Lara,
observando mi rostro con ansiedad. No sabía si volver aquí sería demasiado doloroso, o demasiado pequeño, o demasiado lejos de la vida que has construido. Pero quería darte la opción. Quería que supieras que si alguna vez querías volver a casa, habría un hogar esperándote. No pude hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras me movía por las habitaciones, tocando superficies que guardaban los fantasmas de mi infancia, viéndolas transformadas por el amor de Lara en algo nuevo. También había comprado las tierras de cultivo que rodeaban la propiedad, explicó, y la antigua escuela donde solíamos escondernos durante el recreo, y un puñado de edificios en Main Street que planeaba convertir en una residencia de artistas, trayendo energía creativa al pueblo que nos había criado. Quiero construir algo aquí, dijo, algo duradero, no solo para nosotras, sino para otros artistas que necesitan un lugar para escapar, para crear, para encontrarse a sí mismos. Quiero que Cedar Falls se convierta en un destino para personas que se sienten invisibles en el mundo. Me giré para mirarla. ¿Quieres mudarte aquí? ¿Permanentemente? ¿Dejar Nueva York? ¿Dejar las galerías? ¿Dejar todo lo que has construido? Todo lo que he construido siempre me ha llevado aquí. A este momento, a ti. Nos mudamos 3 meses después. Mi madre lloró cuando se lo conté, no por decepción, sino por alegría. Su hija volvía a casa, y traía a alguien que me amaba de una manera que ella finalmente había aprendido a comprender. La primera cena juntas fue incómoda. Mi madre no dejaba de mirarnos a Lara y a mí, como si intentara conciliar sus suposiciones con la realidad. Pero Lara fue encantadora y amable, elogiando la cocina de mi madre, preguntando por el pueblo, escuchando con interés genuino historias de mi infancia que yo había olvidado hace mucho tiempo. Para el postre, mi madre le estaba mostrando a Lara fotos de bebé. «No lo entiendo», me admitió mamá más tarde, mientras lavábamos los platos juntas y Lara exploraba el jardín restaurado. «¿2 mujeres, casadas? No es como me enseñaron a pensar». «Lo sé, mamá, pero veo cómo la miras, y veo cómo ella te mira a ti. Y creo que quizás lo que me enseñaron a creer no era la imagen completa». Me entregó un plato para secar. «Eres feliz, Maya, realmente feliz, por primera vez en tu vida. Y eso es todo lo que siempre quise para ti». No fue una aceptación perfecta, pero fue un comienzo. Y los comienzos eran suficientes. Empecé a enseñar en la escuela primaria Cedar Falls ese otoño. 23 alumnos, de primero a tercer grado, en un aula combinada que me recordó por qué me había enamorado de la educación en primer lugar. Sin presiones de exámenes estandarizados, sin burocracia administrativa, solo niños aprendiendo a leer y escribir y a descubrir la maravilla del mundo que los rodea. Lara convirtió el granero detrás de nuestra granja en su estudio. Pintaba todas las mañanas, como siempre lo había hecho, pero ahora sus temas se expandieron más allá de mí. El paisaje de Iowa, los rostros de nuestros vecinos, la luz en diferentes momentos del día, capturada en colores para los que no tenían nombre. La residencia de artistas abrió el verano siguiente. Jóvenes creadores de todo el mundo solicitaron plazas, pintores, escultores, escritores, músicos, atraídos por la reputación de Lara y la promesa de un lugar donde pudieran trabajar sin distracciones. La antigua escuela se convirtió en una galería, exhibiendo su trabajo junto al de Lara. Main Street cobró vida con cafeterías y librerías, negocios abiertos por emprendedores que vieron una oportunidad en nuestra creciente comunidad. Cedar Falls se transformó, no en algo irreconocible, sino en una versión más completa de sí mismo. Un lugar donde el arte y la agricultura coexistían, donde la creatividad florecía junto a los campos de maíz, y en el centro de todo, nuestra vida juntas. Nos casamos en el aniversario de la noche en que nos reencontramos, en la galería donde Lara había revelado por primera vez su secreto. Nuestros invitados eran una mezcla de mundos, coleccionistas de arte de Nueva York y granjeros de Iowa, antiguos alumnos y compañeros artistas, mi madre con su mejor vestido sentada junto a la asistente de Lara de París. Lara había pintado nuestro retrato de boda ella misma, trabajando de memoria e imaginación. Nosotras dos bailando bajo luces de guirnalda, su mano en mi cintura, mi cabeza inclinada hacia atrás riendo. Ahora cuelga en nuestra sala de estar, rodeado de las obras anteriores. Yo a los 7, a los 15, a los 22. Una línea de tiempo visual de un amor que siempre había existido, incluso cuando no podíamos nombrarlo. La semana pasada, un periodista me preguntó qué consejo daría a otros que esconden su verdadero yo, con miedo a ser visibles.
Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Ser vista es aterrador. Dije finalmente. Hay seguridad en la invisibilidad, en mantener las partes más vulnerables de ti misma encerradas. Pero también hay soledad. Y finalmente, esa soledad se convierte en su propia especie de prisión. Miré a Lara, que me observaba desde el otro lado de la habitación con tanto amor que me oprimió el pecho. Alguien pasó una década viendo cada parte de mí, incluso las partes que intenté ocultar, y aún así, amándome. Ese es el regalo que recibí. Y el regalo que quiero dar a otros. El conocimiento de que eres digna de ser vista, que tu amor es válido, que tu historia importa. Algunas personas pasan toda su vida buscando a alguien que realmente las entienda. Yo encontré a alguien que memorizó cada parte de mí antes incluso de que yo me conociera a mí misma. Y la elegiría de nuevo, en cada vida, sin un momento de duda. En sus brazos, vista, amada, mi hogar eterno. Si llegaste al final de esta historia, déjanos saber en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y haz clic en la campanita amarilla para suscribirte al canal y apoyarnos. Mantén la aventura haciendo clic en el video sugerido en tu pantalla.